Vamos al mensaje y vamos a leer el Salmo número 19. Y el encabezado, ¿verdad? Y dice: las obras y la palabra de Dios testifican de su poder. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos a leer primeramente, ¿verdad? Permítanme acomodarme aquí. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Primeramente, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Gloria al Señor. Versículo número 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay necesidad de palabra. Los cielos cuentan que hay un Dios glorioso, que Él con su poder hizo todas las cosas, el versículo, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si nosotros, amada iglesia, empezamos con detenimiento a observar los cielos, cuánta grandeza, cuántas cosas tan hermosas podemos ver, y el poder de Dios en todo eso. Nosotros volteamos nuestra mirada al cielo, y ¿qué es lo que vemos? Vemos las aves que se levantan con sus alas, no caen, ¿verdad? ¿Quién tuvo ese poder para crear esas hermosas aves y para darle ese hermoso plumaje, y que con ese hermoso plumaje pudieran elevar su vuelo y andar en los cielos y crear figuras? Si empiezan ustedes a observar el comportamiento de las aves, ustedes van a aprender y a ver, a observar mucho del poder de Dios. Si nosotros levantamos nuestros ojos y vemos las nubes, vemos el sol radiante, vemos todo eso, nos vamos a preguntar: ¿quién hizo todo eso? ¿Verdad? Primeramente, si no conocemos del poder de Dios, viene a nuestra mente: ¿quién hizo todo esto? No es posible que por una explosión, como enseñan otros, se haya creado todas esas maravillas. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Si nosotros observamos el firmamento, en el día aparece el sol, quizás la luna. En el firmamento por la noche vemos las estrellas, vemos tantas cosas que Dios creó con su hermosa palabra. Si nosotros vamos al principio de la palabra, al primer versículo, al primer libro de la Biblia, nos vamos a dar cuenta ¿quién hizo todo esto? Dice Génesis en el capítulo número 1 y versículo número 1 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y si usted, amada iglesia, sigue leyendo este capítulo que nos habla de la creación de Dios, va a poder observar en muchos de los pasajes que nos habla: dijo Dios también, hágase esto, y Dios dijo también, hágase lo otro. Y entonces, por Dios, a través de su hermosa palabra, creó todas estas cosas. Por eso el Salmo de David en el capítulo 19
Nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios, observe el cielo con detenimiento. Usted quiere ver las obras de las manos de Dios, observe, levante su mirada, empiece a valorar todo lo que Dios creó. Quiere que Dios le hable a través de su creación. Observe con detenimiento todas estas cosas. El versículo 2 nos dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y yo me pregunto, ¿cómo un día va a emitir palabra a otro día? O sea, el día no puede hablar con palabras así como nuestro lenguaje, pero el día tiene otro lenguaje para emitir palabra. Si usted se levanta desde la mañana, yo no sé si lo hace, yo me asomo por la ventana y miro, irá a llover, está lloviendo, habrá sol, estará nublado. Ya ese día está emitiendo palabra a nosotros. Ya nosotros podemos estar viendo, ¿verdad? Nos está hablando de lo que Dios en su voluntad quiso para este día. Y ese día emite palabra otro día. O sea, los días no son iguales. Cada día es diferente. Cada día emite un mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? En el invierno quizás el día está soleado y al día siguiente o por la tarde o al mediodía comienzan las nubes a venir y empieza a nevar. Se está emitiendo un lenguaje. El día nos está diciendo: ya viene el tiempo de la nieve, o ya viene el tiempo de los días brillantes, o ya viene el tiempo de la lluvia. O sea, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Cada día emite un mensaje para nosotros de la voluntad de nuestro Dios para esta tierra. Eso es digno de alabanza. Eso es digno de adoración. Usted debe de estarse deleitando en estos días. No tenga en su mente todas esas noticias negativas, que ya murieron 100,000, que ya se enfermaron 20,000, que ya, o sea, usted observe la creación de Dios y deleítese en ella y en su palabra. Y luego sigue diciendo el versículo 2: y una noche a otra declara sabiduría, porque ¿quién pudo hacer esas estrellas que se mantengan ahí sin caerse? Tendría que ser un poder sobrenatural quien lo creó. ¿Quién pudo haber hecho ese sol y que de repente se oscurece? ¿Cómo es posible? ¿Qué poder tan tremendo, tan sobrenatural? Eso es sabiduría, hermanos. Si nosotros nos ponemos a meditar en todo esto, si nosotros nos ponemos a estudiar también, nos habla del día, nos habla de la noche, nos habla de los cielos, nos habla del firmamento. Y si nosotros vamos allí a estudiar, a ver más información de lo que la palabra nos habla sobre esto, de lo que otros libros también se han dedicado a escribir sobre la grandeza de los cielos, sobre lo que hay en el firmamento, sobre lo que el día emite, sobre lo que la noche emite. Créame que usted va a ir creciendo en sabiduría. Va a tener un tema de conversación que para nada va a estar hablando de chismes, ni de novelas, ni de crítica de otras personas, sino que usted va a hablar de conocimiento de Dios y de sabiduría. Ya viste, ya has observado cómo es hermoso arcoíris después de que viene una tormenta y cae una gran tempestad y se va la tormenta y empieza el sol a brillar y sale el arco iris que nos dice la palabra que es promesa de Dios. ¿Qué promesa tendrás para mí en este día? Podemos decir, ¿cuánto podemos meditar al leer esta hermosa palabra, amada iglesia? Nos dice también más adelante el versículo 3.
No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Está hablando de los cielos, está hablando del firmamento, está hablando del día, de la noche, que no se necesita un lenguaje así como el de nosotros para que ese mensaje, ¿verdad? Esa creación hermosa pueda ser escuchada, sino solamente observando, porque el día y la noche traen un mensaje sin palabras, sin lenguaje, ni es oída la voz. Nosotros no escuchamos, pero solamente al observar podemos ver estas grandezas de nuestro Dios. Después el versículo 4 nos sigue diciendo: por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y si nosotros comparamos el versículo 4 con el versículo 3, el versículo 3 nos dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y el versículo 4 nos dice: por toda la tierra salió su voz. Ustedes por el momento van a decir esto es contradictorio, pero no es nada contradictorio, porque el versículo 3 nos está hablando, como ya dije, de los cielos, del firmamento, del día, de la noche. De eso es lo que está hablando. Ahora el versículo 4 nos habla: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nos está hablando de la voz, de las palabras de nuestro Dios. Al haber creado todo esto con su hermosa palabra. Por eso dice: hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, a Dios no se le olvidó nada, sino que hasta el extremo del mundo llegan sus hermosas palabras. Dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién fue el que hizo esto? Dios. Él puso tabernáculo para el sol. ¿Y qué es tabernáculo? ¿Verdad? Nos podemos preguntar. Él puso tabernáculo, lo que significa que él puso una habitación para el sol. El tabernáculo es una habitación que se mueve, no es algo que está fijo. Y el versículo 5 nos dice: y ¿quién? El sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 5, tálamo. ¿Qué es tálamo? Lugar donde los novios celebraban sus bodas y recibían los parabienes. O sea, es un lecho conyugal, es un lugar sagrado, un lugar precioso, un lugar donde habita el sol, donde Dios lo puso para bendecir a su creación. Si nosotros empezamos a meditar más sobre lo potente que es el sol, si usted va a ver y a informarse más sobre el sistema solar, óigame, usted va a adorar y bendecir a Dios por su gran sabiduría y por su gran poder. ¿Cómo es posible que ese sol, verdad, tan hermoso, ese sistema que gira, esos planetas, esas lunas, y sí, digo lunas porque si la Tierra solo tiene una luna, si usted va y estudia el sistema solar, usted va a ver que los demás planetas hay algunos que tienen más lunas. Entonces usted empieza a ver, wow, yo pensé que solo la Tierra y que había solamente una luna y un sol. Pues no, hay mucho más y más y más de lo que Dios creó en el firmamento, en el universo. Vea cuán grande es el poder de Dios y cuán grande es su sabiduría al nosotros observar y ir a ver a conocer más de la creación de Dios. Ese sol y mire que cuando yo me pongo a ver, bueno,
voy y veo, bueno, cómo es que trabaja el sol, cómo de repente viene y es de día y se oculta y es de noche, cómo es esto. Entonces empiezo a ver, ¿verdad? Y eso pues se nos enseñó desde la primaria. Van a decir, bueno, algunos no tenemos la primaria, pero eso no es importante. Lo importante es que usted vaya y estudie más de lo que el Señor, el poder de Dios al crear este sol. Vemos que el sol sí se mueve, el sol sí tiene rotación, pero el sol tiene una rotación muy lenta, y quienes se mueven más es la tierra, ¿verdad? La tierra se mueve alrededor y tarda 24 horas en dar una vuelta completa. Y vemos también que el sol pues sale al este. Déjenme ver dónde estoy. El este es hacia allá, ¿verdad, hermano? El este hacia allá y el oeste para acá, si no estoy mal ubicada. Entonces vemos que el sol se sale por el este y que el sol se pone en el oeste. Pero si usted profundiza más todavía esto, quizás uno le van a decir, no, están equivocados, eso depende de los puntos cardinales, y empiezan a ver más y más y más información y más conocimiento, y entonces usted empieza a deleitarse. Dios mío, qué cosas tan ocultas y hermosas en toda tu creación. Es hermoso meditar en todo eso. Por eso el rey David expresaba el poder, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios en su creación, ¿verdad? Por eso es esto, para deleitarnos en la creación de Dios. Y seguimos adelante, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. Entonces nos dice el versículo, vamos a leer todos juntos, bueno, el versículo 6, vamos a leer el versículo 6, dice, de un extremo de los cielos es su salida, ¿verdad? Y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De un extremo de los cielos es su salida. Hablábamos de dónde sale el sol, dónde se oculta el sol, y su curso, cómo es el curso del sol, cómo él se rota, cómo él se mueve, cómo sus rayos destellan y dan calor, etcétera, etcétera. Y nos dice, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Por qué? Porque nada hay escondido ni oculto que no salga a la luz, ¿verdad? Y esto lo podemos ver con el sol. Quizás los ladrones, los criminales se esconden por la noche, los adúlteros, qué sé yo, la gente que se oculta para hacer pecado, pero no hay nada oculto y escondido que no salga a la luz. De repente viene y los sorprende el día. Así es el sol. De repente es de madrugada, no podemos dormir, se nos va la madrugada, no sé qué, y nos sorprende el día. Y nos damos cuenta que ese día ya pasó, y el siguiente día nos emite ese mensaje de que ya estamos viviendo un nuevo día, de que hemos recibido de la misericordia de Dios un día más. ¿Se fija? Cuando empezamos a meditar, cuánto podemos agradecer a nuestro Dios, no solamente porque despertamos, porque comemos, porque caminamos, porque trabajamos, porque obtenemos lo que necesitamos. ¿Se da cuenta cuántas y de cuántas maneras podemos adorar y bendecir y agradecer al Dios Todopoderoso? Gloria al Señor. Así que, vamos a seguir adelante. Vamos a leer los versículos del 7 al 10 de corrido, ¿ok? Para avanzar. Versículo 7, dice la palabra del Señor. Ya cambia un poquito de tema, fíjese. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si nosotros observamos estos cuatro versículos, si nosotros observamos detenidamente, ¿verdad? Versículo por versículo, el versículo 7 nos habla de ¿qué? De la ley de Jehová. Y nos habla también del testimonio de Jehová. El versículo 8 nos habla de los mandamientos de Jehová, del precepto de Jehová. Y el 9 nos habla del temor de Jehová y los juicios de Jehová. Son 6 palabras que simple y sencillamente son sinónimos de la ley de Dios que obran perfectamente en nuestras vidas. Por ejemplo, el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿O acaso no convirtió nuestra alma? ¿Acaso no nos hizo súper diferentes? Ya no somos lo que antes éramos. Una mujer rebelde, una mujer mal hablada, una mujer aquí, una mujer allá, un hombre así, un hombre allá. Ahora ha convertido la ley de Dios esa vida. Ahora somos diferentes. El testimonio de Dios es fiel. De Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. De eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si nosotros escudriñamos esta hermosa palabra, empezamos a adquirir conocimiento y empezamos a adquirir sabiduría y empezamos a hablar de las grandezas de Dios y la gente se queda, wow, qué bonito habla, qué tremendo habla, pero no somos nosotros. Sencillamente es la obra de Dios que ha hecho a nuestra vida y a nuestra alma, y por eso debemos de glorificar al Señor. No enorgullecernos para nada, porque todo nos ha sido dado. Toda esta obra que ha hecho Dios en mi vida y en la obra suya es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Y sigue diciendo, ¿verdad? Que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces yo no entiendo por qué muchos hermanos o hermanas se la pasan estando tristes, que me siento triste, que me siento deprimida, que me siento no sé qué. Oiga, vaya y medite en la palabra de Dios para que su corazón se alegre, para que su corazón esté agradecido, hinchado de la presencia del Señor, y olvídese que se va a sentir gozoso, dichosa, bienaventurado, dice Dios en su palabra. Así que no quiero volver a ver que diga, me siento triste, me siento allí. Alégrese, alégrese. La sonrisa hermosea el rostro. Se quiere ver hermosa, hermana, sonría. Sonría, la sonrisa hermosea el rostro, nada de abatimiento. Vaya y medite en palabra. Olvídese de las situaciones adversas. Deje que Dios tenga cuidado de ellas. Aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay brillo en nuestros ojos. En otro tiempo había oscuridad. Si usted mira a alguien que está apartado de Dios, que vive en oscuridad, esa mirada, usted va a ver oscuridad en ella. Créalo. Voltea a verle a los ojos a las personas y usted va a ver si va a haber brillo, si va a haber luz o va a haber oscuridad. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, ¿verdad? El temor, el respeto de Dios en nosotros debe de ser limpio y debe de permanecer para siempre. Siempre tenemos que estar delante de la presencia de Dios en reverencia, en temor. Nada de estar comiendo aquí en el santuario, nada de estar bostezando, nada de estar viendo si me llamó mi tía, mi hermano, mi hermana o mi abuelita, nada de eso. Reverencia, temor siempre, en donde quiera que estemos. Debemos de hacer la diferencia.
Estar gozosos. Los cristianos no somos aburridos, no somos amargados como se nos dice. No, esa es la obra que Dios hizo en nuestra vida, pero ahora hay un gozo. Y eso debe de notarse en todo tiempo. Y el temor, ¿verdad? Esa reverencia, ese respeto por las cosas del Señor. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Quién puede decir que Dios no es justo? Que su justicia, que la justicia de Dios no es para todos. Claro que sí, Dios es justo. Así que, y el versículo 10 nos dice, deseables son más que el oro. O sea, nosotros, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios de Dios tienen que ser más deseables que el oro, más deseables que las riquezas, que los materiales acumulados. Si usted es más deseable en usted el dinero, las cosas materiales, entonces usted no tiene temor de Dios ni anda en su ley. Eso es así. Dígase lo que se diga. Más deseables que el oro debe de ser la ley, el testimonio, el precepto, los juicios de Dios. Y mire lo que dice David, y más que oro, más que mucho oro afinado, ¿verdad? Un oro valioso, un oro limpio, un oro ya pasado por el fuego, el cual ya ha quitado toda la impureza, un oro que le dan mucho valor monetario, ¿verdad? Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. O sea, imagínense, si la miel es dulcísima, si usted agarra un pedacito de la miel que ha salido directamente del panal y la prueba, hermano, eso es delicioso y dulcísimo. Mucho más debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas, y mucho más debemos de deleitarnos en ella que el probar la miel, ¿verdad? Así que estos versículos nos hablan de la ley de Dios, de la palabra del Señor. Y miren, meditando en estos versículos, ya voy a pasar al Salmo 119, solamente lo voy a leer porque meditando en esto, el Espíritu de Dios me recuerda el Salmo 119 y digo, wow, este salmo fue escrito casi de una manera igual, de una manera bien semejante. Y entonces voy al Salmo 119, vamos ahí, al Salmo 119 rapidito, y empiezo, ¿verdad? El Salmo 19 lo escribió el rey David, el 19. Ahora, el Salmo 119, vamos a leer los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Se da cuenta qué tan semejantes son estos salmos? Y el 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces yo dije, seguramente, ¿verdad? Este Salmo 119 lo escribió el rey David también, pero me quedo pensando y en eso aparece el pastor cuando yo estaba meditando. Le digo, oye, ¿quién escribió el Salmo 119? Y él se queda pensando y me dice, no sé, Leti, pero ahorita te digo. Entonces se va a su oficina, saca los comentarios, libros de estudio, y yo voy a otros comentarios y le digo, mira, aquí dice que el autor es desconocido. No aparece el nombre del autor. Y me quedo pensando, la suma de la palabra de Dios es verdad.
La palabra de Dios no se contradice. Y sigo meditando, bueno, Señor, ¿quién escribiría este salmo? El autor es desconocido. Y el Señor me dice, no, el autor no es desconocido. Porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y que nos recuerda todas las cosas, toda su palabra es el Espíritu Santo. Y que el que nos enseña y nos dirige a toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces, aunque la palabra no esté escrito, el autor de estos hermosos salmos, nosotros sabemos, Pedro lo afirma en su segunda carta, en el capítulo 1, creo que el versículo 21, si pueden buscarlo ahí, segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 21 nos dice que nunca la palabra de Dios fue traída por hombres, sino el Santo Espíritu de Dios fue quien lo inspiró. Ahí lo estamos leyendo porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra me recuerda al Señor, no digas que el autor del Salmo 119 es desconocido. No, el Espíritu Santo fue el que inspiró a escribir esta hermosa palabra porque fue escrita tan perfectamente. Fue esa inspiración que el Espíritu dio a David en el Salmo 19 y en el autor del Salmo 119. Entonces es un conjunto tan hermoso y tan perfecto. Así que no se diga que no hay autor o que el autor es desconocido, más bien que el autor es desconocido. No, fue el Espíritu Santo quien inspiró al autor del Salmo 19 para hablar estas hermosas palabras. Gloria al Señor. Así que ya para terminar, hermanos, hermanas, vamos a leer los últimos versículos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor: tu siervo es además amonestado con ellos. Nosotros debemos permitir ser amonestados con los preceptos, los juicios, los testimonios, los mandamientos, la ley de Dios. Y hay promesa, dice, en guardarlos hay grande galardón. Pues claro que sí. Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, va a haber consecuencias. Y después decimos, ay, cuánta lucha, cuánta prueba. Definitivamente que no. Son consecuencias por no guardar los mandamientos del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice Jeremías 17:9. Engañoso el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios escudriña. Así que no podemos nosotros tampoco afirmar, yo estoy bien, no, porque cuando decimos que estamos bien es cuando más mal estamos. Meditemos en esto. Hablemos con temor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, era lo que decíamos, ¿verdad? Y cuando vemos la palabra nos damos cuenta cuán soberbios, cuán orgullosos somos y cuánto necesitamos crecer en humildad. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya, gloria al Señor. Así que de esta manera, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por la hermosa palabra, por su ley, por sus juicios, por sus preceptos, por sus mandamientos, para que nuestras soberbias no se enseñoreen de nosotros, para que seamos limpios, para que seamos íntegros, para que andemos en manera agradable a Dios, para que
que observemos siempre sus mandamientos, debemos de levantar ese clamor, que su palabra esté siempre y de continuo en nuestra boca, que siempre estemos meditando, ¿verdad? Con nuestra mente, con nuestra boca, hablando, meditando de día y de noche, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, así como el firmamento anuncia las obras del Señor, así como un día emite palabra a otro día y así como la noche emite sabiduría a otra noche, así nosotros también como creación de Dios, como pueblo de ellos, como ovejas de su prado, debemos de estar meditando, trabajando y deleitándonos en la palabra del Señor, porque es más dulce que la miel y la miel que destila del panal. Gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra, por tu hermoso mensaje, oh Dios, por las maravillas de tu poder, por toda tu creación, Padre, que anuncian tu gloria, el firmamento, Señor, la obra de tus manos, Padre, tu hermosa palabra que nos da vida, que nos ayuda a andar en integridad, que nos ayuda a andar en verdad, Padre, que nos ayuda a que no desmayemos, a que no tropecemos, a que no caigamos, la cual nos alumbra, Señor, nuestro camino, porque como dice ese hermoso salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así sea, Señor, en todo tiempo, lumbrera nuestro camino, tu hermosa palabra, que sea lámpara a nuestros pies, que no tropecemos, oh Dios, que sigamos adelante meditando en los dichos de tu boca, oh Rey soberano. Síguenos enseñando, síguenos guiando a toda verdad, a toda justicia, recordándonos, Señor, cuán agradables son los dichos de tu boca, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu palabra. Por eso clamamos, santifícanos con tu palabra. Tu palabra es verdad.